El problema 2.75 dice, el cable AB mide 65 pies de largo y la tensión en dicho cable es de 3.900 libras. Determine, inciso A, las componentes X, Y y Z de la fuerza ejercida por el cable sobre el anclaje B. Y, inciso B, los ángulos θx, θy y θz que definen la dirección de esa fuerza. Este problema es un problema de vectores en tercera dimensión, en 3 dimensiones. Y lo que hay que tomar en cuenta es leer bien el problema y checarse esta parte que es lo más importante, que es esta parte. La fuerza ejercida por el cable sobre el anclaje B. Entonces vamos al inicio. Al principio el cable mide 65 pies de largo. Quiere decir que la distancia entre aquí, entre A y B, son de 65 pies. Esa es la distancia del cable. La distancia que hay de aquí a acá. Y la tensión en dicho cable es de 3.900 libras. Ok, tenemos esta es distancia, 65. Y la tensión en este cable es de 3.900 libras. Le voy a llamar la tensión de AB o la tensión de BA, que es lo mismo. Le voy a llamar la tensión en el cable AB o BA, es lo mismo. Y le voy a decir que nos están dando nomás la magnitud de esa fuerza, que vale 3.900 libras. Entonces, determina los componentes X, Y y Z de la fuerza ejercida por el cable. En este caso, nos están preguntando las componentes X, Y, Z de un vector fuerza que está en 3D. Y este vector fuerza que está en 3D es este cable AB. Pero es la fuerza ejercida por el cable sobre el anclaje B. Es como si lo viéramos con el sentido común, el anclaje B es como si fuera un punto, un perno, o le llaman en este caso anclaje, y dependiendo de la posición del perno B, va a cambiar, se va a tensar el cable. Entonces, en este caso, B se quedó en esta posición, entonces quiere decir que existe un vector de fuerza que es la fuerza ejercida por el cable sobre el perno. Entonces, es la fuerza del cable sobre el perno B en esta dirección. Esto es lo importante de entender esta frase, porque así podemos determinar la dirección con que vaya la fuerza. La fuerza, que en este caso es la fuerza que ejerce el cable sobre el perno. Y esta fuerza, este vector, yo le voy a decir que se llama la fuerza. De aquí yo le puedo decir que es la fuerza, la tensión del cable AB o BA. Por eso le llamo BA. Aunque ustedes también lo pueden llamar como AB y aún así les sirve igual. Entonces, si se fijan, tengo un vector en 3D y me piden las componentes X, Y y Z de este vector. Si se fijan, como nomás en este ejercicio nomás me están dando un vector, las demás cuerdas no me estorban. Los escriban ahí para hacerlo con otros ejercicios. Entonces, para comodidad, vamos a quitar esta cuerda y para poder apreciar bien este vector. Entonces, voy a quitar esta cable. Imagínense que no hay esta cuerda. Nomás lo ponen para otro ejercicio. Vamos a borrarlo y que vean esta cuerda. Y nomás nos vamos a centrar en este vector. En este vector rojo.
vamos a ponerlo este mismo vector, que si se fijan, bueno, vamos a cambiarle de color, vamos a ponerle unas líneas. Estamos hablando de este vector. Bueno, vamos a dibujar el triángulo de fuerzas de este vector, que si se fijan está en 3D, ¿no? Y como dijimos, este es el vector, el rojo es el vector TBA, que en este caso tengo la magnitud, y un vector se define como magnitud y dirección. Entonces me faltaría la dirección de este vector. Si se fijan, no tengo arriba ángulos, como por ejemplo en otros ejercicios de vectores donde sí tienen ángulos. Sin embargo, me dan las distancias. Esta distancia y esta distancia, por lo tanto puedo sacar el ángulo. Entonces, si se fijan que tengo la distancia de AB, que son 65 pies, y también tengo la distancia de A a O, que es el inicio, para iniciar el triángulo. Entonces, si dibujara el triángulo en segunda dimensión, tendríamos lo siguiente, tendríamos un triángulo donde aquí son 65 pies, aquí son 56 pies, la distancia de acá a acá. Si este es A, si este es el punto A y este es el punto B, son 65 pies. La distancia, bueno, este es O, el origen, y esto es 56 pies. Por lo tanto, con esas dos mediciones puedo sacar un ángulo, y con ese ángulo puedo proyectar el vector en sus componentes x y z. Por lo tanto, puedo agarrar el ángulo que quiera, puedo agarrar este ángulo o este ángulo, por lo tanto voy a agarrar este ángulo, que si se fija, y si le llamo por ejemplo teta, si se fijan, este ángulo corresponde a este ángulo, que por teoría, en el libro dice del ángulo de cosenos directores, es el ángulo que se abre a partir del eje, de los ejes coordenados, que en este caso, como se está viendo a partir del eje y positivo, este va a ser teta y, porque si se fijan, ese ángulo es el mismo que este. Entonces, estaríamos calculando teta y. Aunque también que queda uno de los ejercicios que nos piden en el segundo B, pero igual lo vamos a hacer con la otra fórmula, porque hay la fórmula de cosenos directores. Entonces, igual, voy a llamarle teta y. En este caso, le pueden cambiar el nombre y luego darse cuenta que es lo mismo, pero es lo mismo. Entonces, así lo voy a dejar. Entonces puedo sacar este ángulo, porque tengo el cateto adyacente y tengo la hipotenusa, porque este es un ángulo de 90, por fortuna. Aunque está en 3D, no importa, pero es ángulo de 90. Se aplica a razones trigonométricas y puedo decir que coseno de teta y va a ser igual a cateto adyacente, que va a ser 56 pies, que es el lado que está pegado al ángulo, dividido entre la hipotenusa, que son 65 pies. Por lo tanto, tengo una ecuación con una incógnita, puedo despejar teta y decir que teta y es igual al arco coseno de 56 pies
entre 65 pies. Si se fijan, pies con pies se cancelan y ya me podrían quedar aquí grados. En este caso la calculadora debe estar en grados, porque el resultado te va a dar en grados. Estamos aquí, grados, grados, grados. No lo pongan en radianes, si no, no les va a servir. Entonces va a ser 56 entre 65 y luego le aplico arco coseno. Y el resultado es 30.5102 grados. Ya sacamos el ángulo. Y si se fijan, es uno de la respuesta. Luego lo vemos. Entonces, si se fijan, el ángulo que hay de aquí a aquí es θy. Y θy vale, o sea, quiere decir que todo este ángulo son 60, 30. Son 30. Aquí se volvió a pintar la cuerda. Vamos a ponerle. Ahora, aquí son 30. Punto 5102 grados. Si se fijan, en este caso, ahora sí, como en los ejercicios anteriores del vector en 3D, ya tenemos el ángulo, ya tenemos la magnitud del vector. Y cuando tenemos la magnitud del vector y su dirección, que en este caso va a ser el ángulo, puedo proyectar, puedo contener sus componentes. Entonces vamos a dibujar otra vez ese vector. Vamos a borrar esta parte para que se vea un poquito más claro. Este vector. Vamos a reescribirlo otra vez con este. Entonces, si se fijan, si lo dibujo más, vemos que este es el vector BA, ¿no? Como tenemos este ángulo que acabamos de calcular, este vector se puede proyectar. Al proyectar este vector es lo mismo como en segunda dimensión. Si yo le pongo una lámpara arriba, va a haber una componente horizontal en el piso que va a ser esta dirección. Otro vector va a ser que es la proyección de ese vector hacia abajo. Y también, para poder llegar y completar el vector, se va a dividir en dos componentes. Como es un triángulo y es como si este fuera la hipotenusa, se va a dividir en dos componentes. En esta componente y en esta que va a ser la vertical. Entonces, si se fijan, se produce otro ángulo de fuerzas donde ahí ya nomás va a intervenir fuerzas, no distancias. Entonces, aquí lo que vamos a tomar en cuenta es de que aquí está, bueno, si este es TBA, este va a ser la proyección en Y del vector TBA. Entonces este va a ser esta parte, este lado va a ser TB. TBA, la proyección Y del vector BA. Y este va a ser el vector, esa sería la proyección en el plano XZ de este vector BA. Entonces, este le voy a llamar que este vale TBA XZ, porque está en el plano XZ, la proyección horizontal. También se puede hacer de otra forma con ángulos directores, con otros ángulos, pero es lo mismo. Si se fijan, si alargo la proyección del eje Z negativo,
la, eh, la dirección, o sea, el plano, XZ. Este sería el eje Z negativo. Y entonces, al tener al tener el eje Z negativo, este vector, que va a ser la proyección XZ, se puede también proyectar en el eje X y en el eje Z, pero ahorita vamos a hacerlo. Entonces, si dibujamos ahora, agarramos este dato con este dato, entonces si dibujamos otra vez en 3D, lo voy a dibujar en esta parte. Si dibujamos un triángulo de fuerzas, ahora sí va a ser un triángulo de fuerzas, el otro de la distancia. Entonces, este va a ser TVA. Vamos a dibujarlo así más para que se vea bien. Esta sería TVA, este sería TVA-XZ y este sería TVA-Y. Entonces, si este es TVA y TVA vale 3.900 libras, esta sería TVA XZ y esta sería TVA-Y. Y si se fijan, este ángulo son los 30. Ahí lo voy a poner acá porque lo dibujé muy grande. Estos son los 30.51. 51.02 grados. Entonces este es el punto A. Sigue siendo el punto A, este sigue siendo el punto B. Y este es el punto O, el origen. Entonces, si se fijan, tengo la hipotenusa. Este es un ángulo de 90 grados. Entonces, tengo la hipotenusa y tengo este ángulo. Puedo sacar las componentes de este ángulo y este ángulo. Vamos a sacar la de TVA-Y. Y aquí, en este caso, como estoy agarrando el ángulo pequeño, voy a tomar en cuenta el signo. Entonces, vamos a hacer las razones y ahorita les digo. Entonces, puedo hacer que, vamos a empezar con el coseno de 30. Coseno de 30.5102 grados es lo mismo que cateto adyacente, y el cateto adyacente a este triángulo rectángulo es TVA-Y, la componente Y del vector BA. Cateto adyacente dividido entre hipotenusa, que en este caso es TVA. Que si se fijan, vamos a reemplazar los valores, que en este caso TVA vale 3.900 libras. Entonces vamos a reemplazarlo. Vamos a reemplazar aquí TVA con 3.900 libras. Ya lo pueden hacer en otro paso si quieren, para que no se confundan. Y ahora vamos a despejar TVA-Y. En este caso, ahorita vamos a ponerle bien el signo. Entonces TVA-Y, al despejar TVA-Y, de hecho,
TBAY, como va hacia arriba, sería positivo. Entonces hay que considerar ahorita el positivo. Entonces TBAY va a ser igual a más 3.900 libras coseno de 30.5102 grados TBAY va a ser igual a esa operación. La vamos a hacer 3.900 positivo por coseno de 30.5102 y el resultado es 3.360 positivos punto 0013 libras. Y si se fijan, ya conseguimos la componente y de ese vector, entonces falta x, z. Ok, para hacerlo vamos a sacar TBA de xz. Si ya utilicé coseno, voy a utilizar seno. Entonces voy a borrar ya no lo ocupamos, ya sacamos el ángulo. Ahí está, ahí van a estar. Entonces, voy a borrar esto. Entonces, vamos a hacer que el seno, si yo aplico a ese triángulo, el seno de 30.5102 grados. Esto es lo mismo que cateto opuesto, que va a ser la proyección xz del vector TBA. Es esta proyección. TBA xz no salió también. TBA xz dividido entre la hipotenusa, y la hipotenusa es el mismo vector del inicio, son los 3.900. Bueno, ahorita lo sustituyo TBA. En este caso, como es la predicción XZ, ahorita no consideramos los signos, lo podemos considerar ahorita positivo. Entonces ahí no hay problema. Entonces TBA TBDA XZ va a ser igual a más TBA seno de 30.5102 grados. Entonces TBA XZ va a ser igual a TBA. TBA vale 3.900. Entonces va a ser 3.900 libras. Le voy a poner paréntesis. 3.900 libras.
que multiplica el seno de 30.5102 grados. Entonces, TBAXZ va a ser igual a esa operación. 3.900 que multiplica al seno de 30.5102. Y al hacer esta operación, 30.5102 por 3.900 vale 1.900. 179.9978 libras. Que yo creo que el autor lo debe de redondear a 1980. Ahorita lo vemos. Ok, ya saqué esa proyección, que es XZ. Si se fija, al proyectar esa proyección TBXZ, este vector ya está sobre el plano XZ. Si lo dibujáramos, si se fijan, pues, este sería el plano. Entonces, toda esta parte, este vector está en el piso, en el plano XZ. Entonces, para poder llegar a este vector, se proyecta, gracias a este ángulo que nos dan de 20 grados, se proyecta ese ángulo en sus componentes X y Z. Sus componentes serían uno que va hacia el eje Z positivo y otro que vaya al X negativa. Ahorita vamos a dibujarlas. Este es el vector, el rojo. Entonces, si lo dibujáramos, vamos a ponerle rojo. Si dibujamos esta proyección, va a ver, es un vector chiquito, es un triángulo un poquito chiquito. Sería un vector hacia el eje Z y otro vector hacia el eje X, porque tiene dos componentes. Entonces, si fijan, tengo yo otro triángulo. Y este ya va a ser TVA. Este ya sería TVA TVA en X, el que va a la izquierda, este. Y el que va hacia acá, si se fijan, corresponde a este vector, a este eje del eje Z positivo. Entonces este es el Z, la componente Z del vector. Entonces sería TVA Z, que es lo que nos preguntan. Ya sacamos la Y, falta X y Z. Ya sacamos esta proyección. Otros, en el libro, lo que hace es no calcula XZ, o sea, pone nomás esta expresión y lo multiplica por la siguiente expresión que lo vamos a utilizar, pero es lo mismo, como quieran. Pero sí, es lo mismo lo que hace el autor. Entonces, si dibujamos bien el triángulo en segunda dimensión, tendríamos un vector de esta manera. Tendríamos un vector más o menos así. Bueno, ya si lo veamos en segunda dimensión. Tendríamos un ángulo. Este ángulo sería 20 grados. Que son estos 20. Este sería el punto B. Este sería el punto O. Del origen O. Y este punto no lo dicen, entonces. Pero para que vean cómo es el vector. Si dibujara el vector. Vamos a dibujarlo. El vector TBAXZ es este. Ese sería el vector TBXZ. Este sería T
T de BA XZ. Y que este ángulo se puede descomponer en dos componentes. En este caso se descompone en su componente Z, que va a ser este, y en su componente en X. Entonces este va a ser T B A Z, y va a ser TBA X, ¿verdad? Y TBAZ es este valor. Entonces tengo este valor y no tengo estas dos componentes, pero tengo el ángulo. Entonces puedo hacer trigonometría, porque este es un ángulo de 90 grados. Entonces vamos a hacerlo. Voy a decir que el seno de 20 grados, vamos a sacar el z primero si quieren, va a ser igual a cateto opuesto TBAZ dividido entre la hipotenusa, que va a ser TBAXZ. Y pues como dije en el libro, no pone esto, TBAXZ es esta expresión. Entonces en el libro nomás pone esta expresión y nomás lo multiplican por el seno de 20 y ya tienen TBAZ. Pero es lo mismo. Entonces vamos a despejar TBAZ y vamos a considerar los signos. TBAZ, si se fijan, apunta del eje Z positivo. Entonces va a ser signo positivo, la proyección Z. Entonces, ¿qué será bueno? Voy a borrar. Voy a poner TBA ya en esta parte. Para poder borrar. $33,000, TBA ya me dio 3,360. .00 13 libras. Ok, 33. Ajá. Entonces ya voy a borrar esto. Sí, porque no, ya no me sirve, ya lo tengo. O sea, este es el triángulo. Okay. Ok. Al borrarlo, ya sé cuánto vale. Voy a borrar esta parte para poder escribirlo. Entonces, si se fijan, al despejar TBAXZ de esa expresión, me va a quedar que TBA Z va a ser igual a más, porque va positivo. Va a ser igual a T, la proyección XZ del vector BA o AB, lo mismo. TBA XZ por el seno de 20 grados. Entonces TBAZ va a ser igual a TBAXZ y es esta expresión por el seno de 20. Que recuerdo como el libro lo maneja así, multiplica 3,900 por el seno de 20, que es lo mismo, ¿no? Nomás lo hace más rápido y a veces para algunos no le quedaría claro. Entonces mejor hacerlo paso a pasito. Entonces 1979.99 78 libras
cierro paréntesis, seno de 20. Entonces TBAZ va a ser igual a esa multiplicación. Va a ser 1979.9978 por el seno de 20. Seno de 20 por 1979.9978. TBAZ va a ser 600. 77.19 91 libras. 677.1991 libras. Esa es la operación. Entonces ya sacamos la expresión de la componente z al vector, falta la de x. Ok, y la de x vamos a ver si agarré con el seno, porque es el opuesto, el otro va a ser coseno, porque ese es el ángulo, es el adyacente. Entonces puedo decir que coseno de 20 grados es lo mismo que cateto adyacente, que va a ser TBAX entre TBA, TBAXZ, TBAXZ, que es la hipotenusa, y TBAX, lo vamos a despejar. Al despejarlo, ahora sí vamos a tomar en cuenta el signo. TBAX, al despejarlo de esa expresión del coseno, al ver el diagrama, si se fijan TBAX, como estoy agarrando este ángulo de 20 grados, y el vector apunta hacia la dirección del eje negativo de las X, va a ser negativo. Entonces va a ser menos TBA XZ coseno de 20. Que también se puede hacer de otra forma, se puede agarrar el otro ángulo, pero sería el ángulo complementario de 20 grados para que te dé negativo, pero es lo mismo. En este caso yo utilizo el ángulo chiquito, el que me daba problema. Entonces, TBAX sería menos, voy a poner paréntesis, menos TBAXZ, que ya la calculamos, entonces sería 1900 menos 1979.9978 libras coseno de 20. TBA en X vale esta operación en los 1979.9978 por coseno de 20. Entonces esta operación, el resultado es coseno de 20
Ok, sería menos 1860.5893 libras. Entonces ya saqué las componentes, ya contesté el inciso A, X, Y y Z, ¿no? Ahora vamos a sacar el inciso B, teta X, teta Y, teta Z. Entonces, para hacer eso se ocupa hacer el uso de cosenos directores. Yo sé que coseno de teta X, eso es de teoría, coseno de teta X se refiere en este caso a la componente X del vector, que en este caso estamos hablando del vector BA, entonces sería la componente X de este vector en tal vector. Entonces sería TBA X, la componente X de ese vector, dividido entre la hipotenusa, la magnitud de ese vector, que son los 3900, que va a ser TBA. Aunque lo que hace el autor, ahorita se los muestro, es no le dice el vector T, le dice una F, como F, entonces sería entre F y S sería FX, pero es lo mismo. Entonces, al reemplazar puedo decir que coseno de teta X puedo decir que coseno de teta X es TBAX, que es esta expresión, menos 1860.5893 libras dividido, que es TBAX, que es lo que acabamos de calcular, y TBA. TBA vale 3.900 libras. Y si se fijan, puedo despejar teta X. Como va a ser negativo, el arcocoseno de un número negativo va a ser mayor de 90 grados. Y que tiene caso, porque este vector está fuera del eje X positivo. Bueno, ahorita lo vemos. Entonces, vamos a borrar esta parte. XZ ya no me sirve. Voy a borrar esta parte. Sí, ya no me va a servir esto. Entonces, borro esta parte. Y voy a decir que teta X va a ser igual al arco coseno de menos 1860.5893 libras. Está dividido entre 3.900 libras. Si se fijan, libras con libras se cancela. Nomás divido 1860.5893 entre 3.900, le aplico arco coseno y ya tengo que teta X
es esa operación. Entonces sería menos 1860.5893 entre 3900 menos 1860.5893 de 3900 le doy y le aplico el coseno y el ángulo es 118.4945 grados, 118.4945 grados. Quiere decir que a partir del eje X positivo al vector, que es este angulote, vamos a verlo, este ángulo en 3D, nomás imaginándolo en 3D, son 118.4945 grados. Y vamos a sacar teta y, que en realidad ya lo sacamos y vamos a comprobar que es lo mismo. Entonces, para teta y, nosotros sabemos que por cosenos directores, coseno de teta y es lo mismo que la componente y del vector que estamos hablando. En este caso estamos hablando de BA. Entonces, la componente y del vector BA o AB es lo mismo entre la magnitud del vector, que es TBA, o AB es lo mismo. Entonces son 3900. Y entonces yo sé que coseno de teta y esto es lo mismo que la componente y, que esto es 1000. 13 libras dividido entre 3900. 3900 libras. Si se fijan, libras con libras se cancelan y me queda que teta y, aplico arco coseno en ambos lados de la igualdad y me queda que es arco coseno de 3360.00 entre 3900. Vamos a comprobarlo y vamos a decir que teta y vale 3360.0013 de 3900 y le aplico arco coseno, vale que teta y vale 30.5102, que si se fijan es este mismo ángulo. Entonces estamos bien. Y vamos a hacer que teta z, vamos a sacar, yo sé que por cosenos directores, coseno de teta z es lo mismo que TBA, la componente z del vector, dividido entre la magnitud del vector, que sería la tensión BA, la tensión del cable.
Por lo tanto, vamos a sacar que voy a borrar estas dos líneas. Ok. Y voy a decir que coseno de teta z no es más que 3 TVA z, y TVA z la sacamos aquí. Va a ser 677.1991 libras dividido entre TVA, que es 1900 libras. Y vamos a despejar teta z. TVA z lo voy a escribir. Lo voy a escribir acá, al lado de la y. Voy a decir que vaya a borrarlo. Voy a decir que la tensión BA en Z, lo mismo que 677.1991 libras. Es lo que vale la Z. Entonces esto lo borro. No ocuparía esta parte, ni esta parte todavía. La de X todavía no. Ok. Entonces, para teta Z, aplico arco coseno en ambos lados y me va a quedar que teta Z es igual a arco coseno de 677.1991 libras entre 3.900 libras. Si se fijan, libras y libras se cancelan, cerro paréntesis. Ya tengo que teta Z vale esa operación. Sería 677.1991 entre 3.900. Solo hacen la calculadora. 677.1991 entre 3.900. Y este resultado le aplico al coseno. Me da que teta z vale 80.0004. O lo pueden redondear a 80. Es más preciso. Entonces, ya tenemos la componente en X, que es esta. La componente teta X, teta Y.
teta z, 80 grados. Quiere decir que de aquí al vector, si lo pudiéramos dibujar más o menos para acá, ese ángulo son 80 grados. A partir del eje positivo de las zetas. Más o menos sería esa parte, 80 grados. De aquí para acá son 80. Entonces, ya tenemos TBAX. TBAY. La componente Y del vector. Teta Z. Y vamos a comprobarlo con el autor. Entonces, si se fijan, TBAX, vamos a anotarlo, menos 1860.5893 libras. La de Y vale 3360.0013 libras. La de Z vale 677.1991 libras. Teta X 118.4945 grados. Teta Y 30.5102 grados. Y teta Z vale 80. Entonces vamos a ya que les di tiempo para que anotaran, vamos a quitar, cerrar y vámonos a lo que dice el solucionario. Si se fijan, igual lo que hace el autor es, aquí tiene ese problema, se hace el ángulo A o B, pone las de estas, pone las componentes, nomás que la tensión AB le dice F y tiene sus componentes FY, FX y FZ, y si se fijan FX pues igual va a la izquierda, nomás que lo hace ya a partir desde el centro, porque un vector se puede descomponer en sus componentes de dos maneras diferentes. En este caso aquí el autor lo hace de la otra forma de la que hice. Y si se fijan, lo mismo, saca el ángulo teta y, por eso dice que es teta y, que es el 56.165, le saca, bueno, esa operación, al aplicar coseno, le sale esto, 30.51, que es lo que a nosotros nos dio, está bien. Fx, si se fijan, le da negativo porque va hacia la izquierda, como lo vimos en el video. Seno de teta y, coseno de esto, es lo que lo digo, que se brinca esta parte, que lo hace de todo, de una sola operación para hacerlo más rápido. Pero a veces pues no se entiende. Bueno, yo lo hice de la otra forma y a ver, así lo entendí mejor, pero así lo hace el autor. Entonces, igual fx, igual me da fx, o nosotros lo llamamos tbax, era negativo. A nosotros nos dio menos 1860.5893 y aquí es menos 1871, está bien. Fy igual, aquí le pone igual el signo porque va hacia arriba, Fy coseno de teta y, 3900 por que es igual, nosotros nos dio 3360.013, que y es redondeado, es lo mismo, 3360, estamos bien en esa parte. Fy, Fz, en Fz, igual lo mismo que habíamos visto, que lo hace de un solo paso el autor y ya le da más 677, a nosotros nos dio 677.1991, está bien. Y ahora sí, coseno de teta x, que fx entre si se fijan, para teta x, por cosenos directores, aquí ya le incluye el signo todo, obvio, y teta x es 118.5. Y a nosotros nos dio 118.4945, que es lo mismo, 118.5, está bien. Teta y ya lo habíamos comprobado, que era lo mismo, está bien, 30.50, aquí 30.5 lo redondea así el autor. Y coseno de teta z, igual 80. Ya nosotros dio 80.004, pero es lo mismo. Entonces ahí nos vemos.